Chess Boss. Hola amigos, les habla Chess Boss y arrancamos un nuevo video tutorial de nuestra sección de conceptos estratégicos. Hoy día veremos la importancia de los cambios en la partida de ajedrez. ¿Cuántas veces no hemos tenido que decidir si cambiar una pieza o no en determinada posición? Decir que los cambios son fundamentales porque producen desequilibrios irreparables en una posición. Tenemos que pensar muy bien cuando vayamos a cambiar una pieza. Ahora, cuando uno cambia una pieza persigue diferentes objetivos. A veces tratamos de debilitar las casillas de un color del oponente, otras veces tratamos de quedar con una pieza que sea superior a la del rival, otras veces cambiamos también una pieza con el objetivo de eliminar una importante pieza en la defensa del oponente, y hay que distinguir de que obviamente en este video no nos vamos a referir a los cambios que son obvios. Cuando nosotros tenemos una ventaja de material, se recomienda cambiar piezas y todos los cambios son beneficiosos. Pero hoy día vamos a hablar de los cambios estratégicos, ¿ya? Los que introducen algún desequilibrio en la posición del rival. Vamos a partir viendo un juego del maestro chileno Pedro Donoso contra Marcelo Tempone el año 1978, ¿ya? Tenemos una posición típica en la variante Tarrach del gambito de dama. Las blancas realizan la jugada caballo por caballo. De esa manera debilitan la estructura de peones y crean una debilidad en la casilla C6, aparte de que dejan 3 grupos de peones. En este momento las blancas inician un plan típico que podemos ver en partidas de Akiva Rubinstein o de incluso de una partida muy famosa de Fischer con Petrosian que disputaron en el torneo de candidatos, en donde la idea es ir por la casilla C5 para cambiar el alfil de casillas negras. Cambiando el alfil de casillas negras se crean debilidades, ¿cierto?, en el color de dichas casillas, y aparte de eso se fijan los peones en casillas blancas, lo que hace que el alfil de C8 tenga más problemas y se transforme en una pieza mala, ¿cierto? El alfil de C8 se transforma en una pieza ahí mala. Entonces en este momento Tempone jugó alfil F5, torre C1, ya metiéndole presión al punto C6, y en este momento Tempone jugó dama D7, a lo que el maestro Donoso jugó muy bien alfil C5. De esa forma está cambiando el alfil, o está invitando al cambio del alfil, lo que le favorece estratégicamente, como han demostrado muchas partidas. Alfil E4 jugó Tempone, F3 para evitar el cambio de los alfiles. El alfil se retira perdiendo tiempo, y ahora el maestro Donoso juega E3 simplemente con la idea de ir mejorando su posición con rey F2. Juega torre a B8 y ahora una jugada con la que invita a las negras a cambiar los alfiles presionando el punto A7. Aquí se produce lo que el maestro buscaba toda la partida. Con ese cambio el caballo va a ser indesalojable desde la casilla C5. Luego, siguiendo algunos modelos, como les decía, de las partidas de Rubinstein o del mismo Fischer, se pone el peón en B4, el peón en A3, y de esa manera se fijan los peones de C6 y D5 en casillas negras, y así esos son objetivos de ataque. El alfil de G6 se ve bien ahí, pero no está contando con el apoyo de otras piezas. Después siguió dama E7, torre F1 defendiendo el punto E3, torre B6 y ahora B4. De esa manera se fijó, ¿cierto? Se fijan los peones y se consolida el control de la casilla C5. Caballo D7 buscando cambios. El maestro Donoso cambió piezas porque ahora con esos cambios puede ir a presionar el peón de C6. Luego de eso reforzó su posición y acto seguido dobló las torres en la columna C, con lo que puede aumentar la presión sobre el punto C6. ¿Sí? Una partida muy bonita de parte del maestro defendiendo el punto E3. Alfil de 7, y ahora fíjense cómo el maestro va combinando la presión sobre las dos debilidades que tienen las negras, C6 y A7. Alfil E6 se dobló de torres, y después de eso mejorando la pieza que estaba más mal ubicada, en este caso el alfil de G2, dándole una buena diagonal y llevándolo a la diagonal B1H7, donde va a ser mucho más útil, ¿cierto? En este caso la partida terminó después de un error táctico de Marcelo Tempone, después de torre A5, torre B7, torre C3. Las blancas están maniobrando para ir sobre el punto C6, pero refuerzan su posición ganando espacio en el flanco
de rey. Ese peón va a ser muy útil porque amenaza después jugadas como H5, ganando más espacio. Y en este momento se produce el momento crítico. Aquí se amenaza el punto C6. No sirve alfil D7 porque seguía un E4 que era muy fuerte en esta posición en caso de alfil D7. E4 deja prácticamente con ventaja decisiva a las blancas. Por lo tanto, aquí viene un error instructivo que es dama D7. Aquí la partida se terminó. Si quieren entrenar táctica, pueden ver ahí cuál es el golpe decisivo en este momento con el que el maestro Donoso ganó un peón y después más adelante ganó la partida. Bueno, muy interesante esta posición, que si nosotros la comparamos con la que yo les decía antes, esta partida entre Fischer y Petrosian, se aprecian maniobras similares. Aquí jugó alfil E3 con la idea de ir a presionar el punto C5, a buscar el cambio de los alfiles. Petrosian se enrocó y después del alfil C5 nuevamente tenemos un cambio favorable porque permite a las blancas ocupar puntos importantes, principalmente las casillas de color negra, ¿cierto? Y ganar la casilla de 4, que es clave cuando tenemos un peón dama aislado, ¿sí? En este caso siguió torre allá, se fueron los alfiles y después Fischer volvió a aplicar la misma maniobra que el maestro Pedro aplicó en la primera partida, pero ahora con más fuerza porque B4 fija el peón de A6 y lo va a volver un objetivo de ataque, ¿cierto? Aparte que los peones de las negras, el de A6 y D5, se fijan en casillas de ese color, haciendo que el alfil de 6 sea una pieza mala, ¿cierto? Bueno, después se instaló en C5 ahí Fischer y después de F3 para controlar la casilla 4 llevó el rey a F2 y quedó en una posición muy superior ahí que ustedes pueden revisar. Aquí también se produce una instancia importante porque viene un cambio inesperado aquí que tiene como la idea debilitar el punto A6 y el punto D5. Y ustedes se imaginarán aquí la jugada que hace Fischer. Tiene un tremendo caballo en C5, pero lo cambia por el alfil con la idea de que el alfil de D3 va a ser claramente superior al caballo porque domina más casilla y presiona el punto A6. Acá siguió acá y después de torre C1 Fischer quedó mejor y terminó ganando esta partida con un ataque con las torres. Se metió con las torres en séptima, la pueden revisar, y creó una red de mate a Petrosian. Siempre es bueno comparar partidas, ir aprendiendo las maniobras y entender por qué se van produciendo los cambios. Yo les recomiendo, como les decía adelante, véanse las partidas. Hay una partida de Rubinstein con Salve, que no es la misma posición, pero los temas son parecidos con alfil C5, la pueden revisar. Bien, otra posición interesante sería la que tenemos acá. En una partida de Cuellar con Mijael Tal, ¿ya? Si ustedes juegan la Benoni o les gusta la Dragón, sabrán que el alfil de G7 es el arpón, que hay que tratar de mantener porque es una pieza muy activa, sobre todo cuando presiona en la diagonal y apoya ataque en el flanco de dama, etc. Pero en este caso, Mijael Tal hace un cambio sorprendente, desequilibrante, con la idea de deteriorar la estructura de peones de las blancas y lograr casillas para sus caballos, principalmente la casilla C5, ¿ya? El cambio que viene, ya se lo imaginan, alfil por C3, muy buena, B por C3, y ahora la casilla C5 va a quedar en posesión de las negras después de B6, caballo B7, caballo C5, etc. Entonces, en este caso, ahora Tal siguió con la jugada E5, tratando de controlar, ¿cierto?, el centro, pero principalmente bloquearlo. Porque como las blancas tienen la pareja alfiles, ustedes recordarán que la estrategia cuando luchamos contra la pareja alfiles es producir un bloqueo, ya que la pareja no puede abrir la posición porque ahí se activa. Recordar las partidas del gran Chigorín. ¿Se acuerdan una partida que juega con Lasker, si mal no recuerdo? Que se queda con la pareja de caballo, pero para llegar a una estructura bloqueada, Lasker tuvo opciones ahí de mantener abierta la posición, pero se equivoca en un momento clave y el bloqueo es decisivo. Vean esas partidas. Y ahora, bueno, toman al paso. Cuellar tiene sentido porque la idea obviamente es tratar de abrir el juego, pero también tiene el defecto que está cediendo casillas como C5, E5, etc. Aquí siguieron con F4, dama E7, después de dama 4 atacando al caballo B6,
torre a E1 y en este momento caballo B7 con la idea de ir a pegar a C5 con ese caballito, alfil F3, instalamos un potro ahí y en este momento hay que salir con la dama porque está atacada, torre E8 trayendo todas las piezas al juego, pero tal está preparando una agresión en el centro, ya está preparando la jugada que ustedes ya se imaginan, que tiene como idea principal bloquear más la posición. Jugaron G3, torre F7, alfil G2, se producen algunas maniobras para mejorar las piezas de Mijael Tal, alfil H3, el rey está mejor en H8 antes de la jugada decisiva y después de torre 2 viene un golpe muy instructivo aquí que es E5. De esa forma lo que está buscando Miguel Tal es bloquear el juego. Cuellar jugó F5 y ahora muy buena G5. Y Tal quedó mejor porque a pesar de que tiene un peón pasado ahí, ese peón se bloquea fácilmente con el caballo. Después siguió alfil G2, torre G8, H3, H6, dama D1 y caballo F6. Fíjense cómo los caballos empiezan a ejercer presión sobre 4 y el problema es que la posición está cerrada, por lo tanto los alfiles no tienen diagonales y ese es un problema. Aquí finalmente las blancas se cansaron de los caballos molestos, cambiaron, pero finalmente el blanco quedó con un alfil malo ahí y ustedes pueden ver esta partida. O sea, las negras quedaron mejor con los cambios que realizaron. ¿Se fijaron? Mijael Tal después remató esta partida con dama y caballo, que son una combinación muy poderosa, contra alfil y dama, y pueden ver esta partida. Bien, y el último ejemplo que vamos a mirar es cuando uno hace un cambio para controlar una casilla. Pero aquí, en esta partida de Sofía Polgar con Apple, resulta que se jugó una siciliana al estilo de Fischer, esa que le gustaba con alfil C4 y después F4 y F5 para provocar una presión en el punto 6 y tratar de forzar el avance del peón. Cuando se avanza el peón E5, entonces la debilidad en D5 queda, la casilla, que es el tema de esta partida. ¿Ya? Entonces en este momento las blancas juegan alfil G5, buena jugada, porque la idea es cambiar ese alfil por el caballo y después instalar una pieza en D5, jugar contra el alfil D7, que es una pieza mala. En este caso siguió B5, muy bueno el cambio alfil por, cambia ahora, y si las blancas quieren quedar con un caballo contra el alfil en F6, tienen que cambiar los alfiles de casillas blancas, ¿cierto? Por lo tanto aquí la jugada que se recomienda en este caso es alfil D5, buscando el cambio de los alfiles, ¿cierto? Entonces alfil D5 es una jugada buena. Ahí las blancas, las negras no pueden tomar obviamente porque toma de caballo nomás y el peón de C2 no se puede comer porque hay un tema táctico en F6 ahí, producto de la torre que está en el aire en G8. Entonces logran su objetivo, jugaron alfil acá y después de F6 la posición la trabajó muy bien Sofía Polgar, cambió los alfiles y logró para siempre el control de esa casilla y ese alfil malo, que es el tema que después trabajó de muy buena manera. La partida siguió dama D7, dama D3, dama E6, instaló el caballazo, torre C4, después C3, rey D7 y ahora encontró una manera de aprovechar ese rey en el medio y abrir la posición por la columna, que son temas típicos para abrir la columna A, y de esa manera entró brillantemente ganando la partida porque ahí ya se le vino todo encima al negro y encontró un bonito remate ahí entregando la dama y después capturando esa pieza. La dama queda copada en esta posición. ¿Se fijaron? Bonitos ejemplos que nos demostraron que los motivos de cambios pueden ser variados y que tenemos que estudiar muy bien este tema estratégico porque, como dijimos en un comienzo, el cambio desequilibra decisivamente una partida y no hay vuelta atrás. Hay situaciones en las que nosotros podemos, si estudiamos bien este tema y desarrollamos ese sentido fino de saber cuándo vamos a quedar con una pieza superior, cuando ese cambio nos va a traer otras ventajas como casillas débiles, como peones que han quedado debilitados, etcétera, vamos a mejorar mucho en nuestro pensamiento estratégico. Tenemos que desarrollar el pensamiento estratégico porque es clave
en las partidas. Bien, si te gustó este video, no te olvides de suscribir a nuestro canal, de pinchar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Estudia este tema porque te va a ayudar a mejorar tu comprensión posicional y a ir dando pasos hacia la maestría que tanto quieres alcanzar. También les recordamos que si quieren recibir clases de ajedrez, pueden inscribirse en nuestra academia, nos pueden escribir a chefvozproducciones@gmail.com. Tenemos cursos muy entretenidos y didácticos para que puedan ir mejorando de nivel. Pronto nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Box.